a todos los papás que ya se encuentran aquí. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que pues hoy en este día que se celebra el Día de los Padres podemos estar en la casa del Señor. Damos gracias a Dios por sus vidas y yo creo que también ustedes, hermanos, dan gracias a Dios por la bendición que Dios les ha dado de ser papás, y en este día pues les celebramos, hermanos, y Dios les bendiga. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 20 al 24. Proverbios capítulo 16, versículos 20 al 24. Vamos a estar leyendo esta lectura para comenzar la escuela dominical. Proverbios 16, 20, y me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra de Dios: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hasta ahí, hermanos, dice el sabio, el entendido ¿en qué? El entendido en la palabra hallará el bien. ¿En cuál palabra, hermanos? ¿En la palabra nuestra? No, ¿verdad? En la palabra de Dios dice el entendido. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, y el corazón del sabio hace prudente su boca, porque la palabra de Dios nos hace sabios, hermanos. La palabra de Dios nos da bendición. Entonces qué bueno que podemos estar aquí esta mañana y vamos a poner todo nuestro corazón, amén, para aprender. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque nos das un día más de vida para poder estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias por cada uno de los papás, Señor, en esta mañana que están aquí, los que vienen en camino, Señor, los que van a escuchar esta enseñanza. Bendice sus vidas, ayúdanos, Señor, para que podamos ser entendidos, Señor, en tu palabra, para que podamos aprenderla, para que podamos amarla, Señor, y para que asimismo podamos vivir, Señor, conforme a ella, mi Dios, agradándote a ti primeramente, Señor, y obteniendo bendición, porque tu palabra siempre trae bendición a nuestras vidas. Ponemos esta escuela dominical en tus manos. Pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las clases y a cada maestro. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a cantar este canto y luego vamos a pasar después de ello a nuestras clases. Amén. Porque Él es la única razón de nuestra adoración. Amén. La razón por la cual estamos aquí. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, Señor. La única razón de mi adoración
Sí, hermano, puede sentarse y vamos a pasar a nuestras clases. Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que estamos aquí esta mañana en la casa de Dios. Y pues obviamente lo que viene siendo aquí en Estados Unidos y en México y en algunos países, hoy es Día del Padre. Así que esperando y se la pase muy bien, hermano, y los que están por venir, los que van a ausentarse, que nos escuchan después en la grabación porque no vinieron, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es otro tema. Qué bueno que estamos aquí esta mañana en la escuela dominical, hermanos. Y vamos a dar continuidad al tema que hemos estado desarrollando en relación a los diferentes pensamientos sobre las creencias acerca de Dios o de las religiones, en donde dejamos pendiente la semana pasada lo que viene siendo la primera parte, la finalizamos en relación al tema que estamos desarrollando en la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Hoy en día vamos a dar continuidad a la segunda parte y para ello quiero introducirme preguntando, así como dicen por ahí, ¿verdad? La pregunta de los 64,000. A ver, hermanos, vamos a ver. Eric, ¿qué leíste esta semana, Eric? Déjame pongo los lentes, hijo, no veo. Bien leído, hijo. Muchas felicidades, te esforzaste mucho. Para efectos de la grabación, hermanos. Bien, vamos a preguntarle por acá a Jesús. Jesús, ¿qué has leído esta semana, Jesús? Muy bien, varón esforzado y valiente, ¿verdad? Tenemos otro de este lado. Hermano Juan, ¿qué ha leído esta semana, hermano Juan? No. ¿Y como cuántos eran los highlighters? Oiga, mi curiosidad. Sí, en realidad sí tiene razón, eran muy poquitos. Pero en fin, bien. Hermano José, ¿qué ha leído esta semana, hermano José? La palabra santos en la Biblia es referente a los hijos de Dios. Eso lo tengo que aclarar. El- es un pronombre que se les da a los hijos de Dios. Permítame. La palabra santos en la Biblia es un pronombre que se le da a los que han sido santificados por medio de Jesucristo. En el lenguaje más común de la cultura, la palabra santo se le adjudica a una persona que por medio de la Iglesia Católica los califican aparentemente para poder convertirse en ejemplo o intercesores delante de Dios. Por eso es que la Iglesia Católica tiene un montón de santos, y es totalmente la palabra literal, en donde le llaman la palabra canonización. Nosotros no creemos en ello porque la Biblia no habla que los santos fueron canonizados. Lo que sí son santos es el pronombre que reciben los creyentes, los hijos de Dios, refiriéndose a personas que han sido lavadas por medio de la sangre de Jesucristo y pasan a ser hijos de Dios. La carta a Filemón es una carta que escribe de manera personal el apóstol Pablo a dos personas, al dueño o al amo de la cultura de aquellos tiempos, pero también a Filemón, que básicamente era el esclavo, el sirviente, en donde le hace mención en relación a la importancia de mostrar piedad y misericordia por lo que había cometido Filemón, que se había escapado prácticamente. Pero sí, bien, esta semana, hermanos, vamos a continuar con esta segunda parte de lo que viene siendo el tema ¿quién es Jesucristo? Así que esta semana vamos a abordar algo bien interesante, hermano, en relación a ello, por lo que voy a mencionar un resumen bien breve sobre lo que vimos la semana pasada. ¿Quién fue Jesucristo? Yo creo que esa palabra o esta pregunta la hemos estado desarrollando con la finalidad de poder entender los diferentes pensamientos que se han adoptado acerca de este personaje en la Biblia. Veíamos cómo algunas religiones lo tienen en concepto. Después hacíamos la pregunta si Jesús es eterno o es inmortal, que veíamos la diferencia. Un ser inmortal es un ser creado,
Un ser eterno es un ser que no es creado, no tiene principio, no tiene final. Para el entendimiento del hombre siempre ha existido ahí. Posteriormente hablábamos de cómo es que a Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero también los profetas en el Antiguo Testamento, de qué manera lo visualizaban, lo proyectaban hacia el futuro. Y veíamos que precisamente lo veían como el Salvador, lo que viene siendo el siguiente comentario, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios mismo, que respondíamos a la pregunta. Hablamos de la misma persona cuando se habla en el Antiguo Testamento acerca de un Redentor, un Salvador, un Goel, que es otra de las interpretaciones en el hebreo, etcétera, etcétera. Sí, hablamos de la misma persona. Y mencionábamos la palabra, ¿qué significa la palabra Mesías? Por ello llevamos también cómo lo vieron algunos hombres en el Nuevo Testamento, cómo miraban a Jesús. Bueno, veíamos que Juan el Bautista lo miró y comprendió que era el Cordero de Dios y que era Dios mismo. Después veíamos que los fariseos también, el concepto en el que tuvieron esos diálogos con Jesucristo, los fariseos entendieron perfectamente que él se estaba haciendo llamar a sí mismo Dios mismo, y no bajo una herejía o bajo una blasfemia, sino porque en realidad el apóstol Juan dice ahí en la carta, en el primer capítulo de Juan, dice que el verbo se hizo carne. Después veíamos cómo el pueblo terminó adorando a Jesucristo. Lo que mencionábamos, que ningún ángel en la Biblia recibe adoración, y eso lo remarco, hermanos. ¿Por qué? Porque inclusive enseñarlo de esa manera tiene que clarificar a todas las personas que de alguna manera piensan que ven un acto o un evento o una personalidad sobrenatural y piensan que se le debe de dar adoración. La misma Biblia enseña que ni los ángeles recibían adoración. En otras palabras, si los ángeles, que la Biblia en el Salmo 8 dice que nosotros somos poco menor que ellos, imagínense cómo en nuestros tiempos los hombres de repente, personalidades de la política, de la farándula, inclusive del mundo religioso, aceptan o exigen alguna especie de adoración. Ni la Biblia le permite al ángel, cuanto menos al ser mortal que somos nosotros. Posteriormente veíamos cómo los discípulos vieron a Jesucristo. En el inicio del ministerio de Jesús, se da a entender, hermanos, en las conversaciones que tiene Jesús con ellos, que aparentemente ellos no estaban del todo convencidos. Pero vemos cómo va madurando esa comunión con Jesucristo. Y ellos finalmente comprenden que se trataba de Dios mismo hecho carne, habitando entre los hombres. Y por último, veíamos cómo los demonios, Satanás y Jesucristo, veíamos cómo los mismos demonios, en las ocasiones en donde Jesús, la Biblia hace mención que tuvieron comunicación, cómo los mismos demonios entienden y comprenden precisamente que se trataba del Hijo de Dios. Y posteriormente digamos como mismo Satanás exige la adoración. Satanás no le pide adoración a otro ángel, hermanos. Para empezar, Satanás es un ángel caído, pero lo es, pertenece a la clasificación angelical. Y eso lo definíamos la semana pasada. Esta semana, como yo mencioné al finalizar la semana pasada, vamos a estar hablando de las cartas paulinas o las cartas del apóstol Pablo. Qué importante es que nosotros como cristianos, cuando se nos presenta que Jesucristo es un ángel o un arcángel, vamos a ver ahora la perspectiva del apóstol Pablo, y también está la de Pedro, la de Juan y la de los demás apóstoles, pero la de Pablo es muy importante porque fue el que escribió más cartas en el Nuevo Testamento, y dice de la siguiente manera: el estudiar las cartas paulinas escritas por el apóstol Pablo, dice, dentro de sus diversos e importantes temas a compartir, dice, a la iglesia del Nuevo Testamento, es evidente que el tema de la supremacía de Cristo, ¿qué significa la supremacía de Cristo? Significa la exaltación, significa la deidad o su deidad. Y dice aquí, como hijo de Dios y Dios mismo es notable. Por lo que en estas cartas encontramos diversas interpretaciones y revelación del Espíritu Santo, donde podemos ver a Jesucristo en diferentes episodios que ya sucedieron y otros que estarán por suceder. ¿Qué significa? Que el apóstol Pablo, cuando le enseñaba a las iglesias en el Nuevo Testamento, precisamente él mostraba a Jesucristo como Dios mismo hecho carne estando en la tierra. ¿Y eso a qué nos lleva? Precisamente a la enseñanza del día de ahora. Así que vamos a estar viendo algunas de las cartas en donde el apóstol Pablo sí hace mención que Jesucristo es Dios. Yo quiero hacer hincapié en ello. ¿Por qué? Porque mire, yo he visto, he sabido, he conversado con creyentes
que de alguna razón escuchan principalmente a los testigos de Jehová y terminan siendo convencidos a la falta de estudio que Jesucristo es un arcángel. ¿Cuál es el problema? Es muy grande, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el poner a Jesucristo en este orden es una herejía, es una blasfemia, es algo de disgusto para Dios. Yo entiendo que en ocasiones los cristianos de la era de ahora, muchos exponentes de la Biblia les enseñan a las personas, mira, respétalo, pobrecito, no te metas con él. Esa filosofía tonta, perdóneme que lo diga a usted, porque es instinto de supervivencia de ambas posiciones. Esa filosofía lo único que está llevando a la iglesia cristiana es a confundirse. ¿Por qué? Vuelvo a usar el mismo ejemplo que he usado anteriormente. Si usted ve a una persona que se está subiendo a un techo y se va a tirar del techo y va a decir, voy a hacerle un bien a mi vida, me voy a tirar del techo, usted simplemente lo va a ver desde abajo y le va a decir, pues si así te sientes feliz, pues tírate, hombre. ¿Usted haría eso, hermano? Le voy a decir una cosa. La generación de la sociedad de ahora, un alto porcentaje de ellos se han visto en videos, en lives, que están gritándole a la gente desde arriba, tírate, tírate. Que 20 años atrás, hermanos, eso era causa de disgusto, ahora es causa de risa. Y eso está cambiando la percepción del hombre en relación a su propia vida. Esta misma ideología está entrando dentro de las iglesias. El ver a una persona que pone a Jesucristo en una clasificación de arcángel, en realidad está blasfemando. En realidad es un heretismo, es una herejía. Y eso nuestro deber como hijos de Dios, a través de la palabra de Dios, es reubicarlos y decirle, mira, entiendo que te sientes muy a gusto probablemente a donde vas, has aprendido muchas cosas. Sin embargo, debes de saber que poner a Jesucristo en ese concepto, ni los ángeles, ni los demonios, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Pedro, ni Juan el Bautista, ni el Antiguo Testamento, ni los magos, y le puede dar una lista enorme, lo posesionaron en esa posición. ¿Por qué? Porque el hacerlo de esa manera, automáticamente la Biblia enseña que el que acepta al Hijo, acepta la vida. Y el que no acepta al Hijo dice que la rechaza. Automáticamente, una persona que tiene una ideología y que vive bajo esa ideología, que Jesucristo es un arcángel, hermanos, automáticamente esa persona está condenada al infierno. Automáticamente, independientemente de todas las buenas obras o los buenos actos morales que haga en su vida. ¿Por qué? Porque al cielo no se va por obras, ni se va por la buena moral. Al cielo se va por entregarle la vida al Señor, al Hijo de Dios, a Dios mismo, hecho carne entre nosotros. Así que seguimos leyendo. Dice aquí, entonces, ¿cómo el apóstol Pablo le explicó a las iglesias la importancia de que cuando se habla de Jesucristo, quien tenía prácticamente 50, 60 años de haber muerto y resucitado, ¿cómo les explicó el apóstol Pablo a las iglesias de las diferentes áreas que venían siendo básicamente a los alrededores de Jerusalén? ¿Cómo les explicó que el que había estado entre ellos y que probablemente todavía algunos lo habían visto, se trataba de Dios hecho carne en la tierra? Y dice de la siguiente manera. En primer lugar, el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses presenta a Jesucristo como Dios y dice, escribiendo sus cartas doctrinales sobre la gracia y la divinidad de Jesucristo, les habló acerca de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia que el hombre, a pesar de que por muchos tiempos, por siglos, estaba en rebeldía contra Dios, había un desacuerdo que de hecho Jesucristo mismo dijo. Él dijo que hay una enemistad entre el hombre y Dios, y Cristo, la razón por la que vino es precisamente para, obviamente, reconciliar esa amistad. Dice el apóstol Pablo que usó la frase la reconciliación por medio de la muerte. ¿Qué significa? Que la muerte de Cristo, la causa o el motivo de la muerte de Cristo, lo que hizo fue que produjo una reconciliación entre Dios y el hombre a nivel mundial. Y ahí viene el pasaje bíblico, dice, y se refiere también, usando la misma frase, a que Él es la imagen del Dios vivo. ¿Qué significa esto? Miren, yo, créame que le pido mucho a Dios, hermanos, que me dé palabras en un lenguaje bien sencillo. Cuando yo enseño en otro nivel, perdónenme que me exprese de esa manera. Mi lenguaje es muy distinto.
los que han tomado clases conmigo saben que a veces también dicen, ¿qué dijo? No porque esté muy acá, es que yo aprendí en ese lenguaje y me sigo desarrollando en ese lenguaje. Y cuando hablo acerca de esto, viera cómo le pido a Dios que me permita usar palabras, ejemplos sencillos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es mucha información. Y es más fácil creer mentiras que creer verdades. Es más fácil. Y ante ello, yo le ruego, hago este paréntesis, que no solo escuche, sino que también lea en casa. ¿Por qué? Porque básicamente no es lo que el pastor dice, es lo que el pastor enseña, pero se tiene que cotejar, se tiene que reafirmar con la misma Biblia, para yo poder decir si es cierto, no es cierto, no es verdad. Así que yo le animo, lea en casa estos pasajes bíblicos, vea la grabación o lea lo que viene siendo las diapositivas en la aplicación, que van a ser de mucha bendición. Cuando dijo el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es una imagen, hermanos? Una imagen es prácticamente la forma a los ojos del hombre de alguien o de algo. Es una figura, gracias. Y cuando dice el apóstol Pablo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, en otras palabras, Dios al hombre siempre se le ha manifestado como un ser espiritual, una gloria, un destello, un resplandor. Y se ve en todo el Antiguo Testamento. Cuando se comunicaba con el hombre, era a través de teofanías, formas de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre comprendiera que alguien le hablaba. Dios, a lo largo de toda la Biblia, no tiene forma en la expresión al entendimiento del hombre. Siempre se manifestó como un ser espiritual. De hecho, es un resplandor. ¿Sabe qué es un resplandor? Si nos ubicamos, ¿verdad? Dios se manifiesta como un resplandor. Nosotros en nuestra mentalidad finita tenemos la naturaleza de a todo darle forma. A todo le damos forma en base a nuestro mundo, que es nuestra cosmovisión. En base a nuestro mundo le damos forma. Un ejemplo, si alguien a usted le dice, yo vi un cuadro con 4 palos parados, ¿qué se le viene a la mente? Una mesa, a mí se me vino a la mente una silla, se me vino a la mente un sillón, se me vino a la mente un asiento, porque así está el hombre diseñado. Dios desde el Antiguo Testamento al hombre le hablaba a través de resplandores y otras formas, para que el hombre supiera que Dios existía, el hombre entendiera que había un ser supremo. En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, lo que dice el apóstol Pablo es que en la tierra, entre los hombres, entre nosotros, Dios se manifestó para que el hombre lo pudiera ver. En otras palabras, lo palpó, lo escuchó, habló con él, vio su semblante, lo vio en sus diferentes estados de ánimo, para que el hombre comprendiera que ese Dios que está en el cielo estuvo entre nosotros. ¿Con qué finalidad? Muchas, hermanos. No puedo entrar en ello porque me desviaría de tema, pero las principales es para que Él precisamente pudiera salvar al hombre de su estado espiritual. Pero hubo algo más. El que viniera Cristo a la tierra también tiene como propósito que Él al final de los tiempos, después en el gran juicio de trono blanco, al final, allá en el Apocalipsis capítulo 22, al final de los tiempos Él reciba todos los tronos, dominios que el Padre le otorga a Él. Que ese es un tema que no se predica mucho en las iglesias, pero que viera qué importante es. ¿Por qué? Porque es enseñanza pura de la supremacía de Cristo. Entonces, dice aquí, pero también se refiere a Cristo, hombre, como el primogénito de toda creación. La frase textual, el primogénito de toda creación, en el entendimiento del hombre, en el castellano, en nuestro lenguaje, en donde estamos nosotros ahorita, en nuestro léxico, vaya, nosotros entendemos que significa el primero. El primero, corrijo, no es el primero y el último, porque cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario y nos hacemos coherederos y nos convertimos en hijos de Dios, automáticamente también somos hijos de Dios. No en el mismo nivel de la deidad de Dios, pero sí estamos en el nivel de ser llamados hijos de Dios. Por eso es muy importante aclarar esos comentarios y escuchar para poder aprender. Entonces, dice aquí, el primero en la importancia, a eso se refiere la expresión el primogénito, a la importancia, al heredero, a la supremacía o al primero. Ahora, ¿de dónde saco yo esta frase?
precisamente de lo que significa la palabra primogénito, que lo enseñé la semana pasada, del griego que significa monógenes, que ahorita vamos a entrar en una expresión. Alguien que me acompañe con Jeremías 31:9 y Salmo 89:27. Nomás me van a leer Jeremías 31:9, hermanos. Le voy a decir una cosa. Salmo 89:27 lo voy a enseñar en otra ocasión. Hoy nomás voy a ocuparme en Jeremías 31:9, porque este es uno de los textos favoritos de las personas que se dedican a buscar errores en la Biblia, que lógicamente nos ayudan. ¿Por qué? Porque al final del día nos ponen a trabajar también algunos. Entonces, este versículo en la Biblia es bien controversial, principalmente por lo que dice Jehová a través del profeta Jeremías. Todavía no lo lean. Dice, su referencia es a el heredero, que viene siendo de la analogía o de la comparación por obediencia, por amor, por voluntad, por sumisión, etcétera, etcétera. Que todos esos pronombres los recibió Cristo. Y dice, de toda la creación y que Él gobierna como el Hijo de Dios o el Hijo eterno. Explico la primera frase. Dios el Padre es espíritu, un resplandor. Jesucristo es la personificación de Dios Padre. ¿Qué significa esto? Que Dios Jehová, Él tiene su forma, Él es un espíritu, Él habita, el hombre no tiene acceso a Él. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ver al Padre. En primer lugar, porque la condición del hombre, que es una condición de ser creado, una condición de pecador, y aún estando en la tierra, a pesar de que somos llamados santos y que somos santificados por la sangre de Jesucristo, nosotros en realidad todavía no pasamos por el proceso que la Biblia lo define como el cuerpo glorificado. ¿Qué viene siendo el cuerpo glorificado? Significa que cuando el hombre está delante de la presencia de Dios, Cristo, que Él es la primicia, el primero, que gracias a su resurrección, el hombre ahora alcanza lo que viene siendo la perfección, no en un estado divino, sino en un estado de poder tener comunión con el Padre. A partir de ese momento el hombre sigue siendo Dios, se manifiesta a través de Jesucristo, y Jesucristo al morir en la cruz del Calvario nos da a nosotros la facultad. Sin embargo, cuando Cristo vino al hombre o vino a la tierra, dice que se mostró entre ellos, se manifestó entre ellos. Betty. Ha sido el plan de Dios. Sí, pero ha sido el plan de Dios, no ha cambiado. Y luego dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué invisible? Entonces, que Dios no es una gloria, no es un resplandor, es una frase para el entendimiento del hombre, lo que dijo el apóstol Pablo. Él es la imagen. En otras palabras, Dios que es espíritu y no podemos tener acceso a Él por el momento. Jehová me refiero, dice que mandó a su Hijo Jesucristo y habitó entre los hombres. Al habitar entre los hombres, el hombre tuvo la visita del Hijo de Dios mismo en la tierra, personificado, encarnado, caminando entre los hombres. Y el apóstol Pedro también mismo él lo dijo, no se le halló pecado en su boca. Y otros apóstoles también hicieron mención acerca del carácter de Jesús. Sin embargo, cuando usted se va a la Biblia y lee Jeremías 31:9, ¿lo leen por favor? Ana, ¿lo lees por favor? Permítanme, hermanos. Gracias. Aquí van las preguntas a los que les gusta leer. ¿Quién era Efraín? La quito para qué, a ver si es cierto. A ver, en primer lugar el versículo habla que el profeta Jeremías le está hablando a alguien. Sí lo identificó, ¿verdad? Bien. Le está hablando a alguien y utiliza un nombre. Dice que Jehová le llama a alguien llamado Efraín. ¿Cómo le llama? ¿Cómo? Primogénito. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Primogénito de quién? ¿De quién? De Israel. Léalo. No se lo pongo en pantalla porque quiero hacerlo sudar un poco. ¿Primogénito de quién? ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Israel. Y luego dice Efraín. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham?
Perdón, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Que viene siendo Israel. Contésteme, ¿cuántos tuvo? ¿Cuántos tuvo? Hermanos, ¿es en serio? Contésteme, por favor. Berta, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Me preguntas o me afirmas? No. ¿Tampoco? No. ¿De dónde sacan eso, hermanos? No. ¿De dónde lo sacan? Los voy a hacer sudar, hermanos. Jacob tuvo 13 hijos. No tuvo 12. Porque el número 13 es una hija. Y se llama Dina. La palabra hijos es una palabra plural. Yo no creo en el no binario. Es una palabra plural. Tuvo 13. En la Biblia, usted encuentra que en realidad pareciera ser, y digo pareciera ser porque en el estudio se corrigen los errores, pareciera ser que en realidad se identifican más de 13 hijos sobre Jacob. ¿Por qué? Porque en realidad, recuerde que Jacob adoptó hijos. ¿Sí sabía que Jacob adoptó hijos, hermanos? ¿Quiénes han leído Génesis? Levante la mano los que ya leyeron Génesis. ¿Leyeron que Jacob adoptó 2 hijos? ¿Me preguntas o me afirmas? Porque yo pregunté primero. De hecho, sí los adoptó. Lo que pasa es que en el lenguaje de nosotros del siglo XXI, para nosotros tiene un significado, una adopción. Pero en la cultura de la Biblia, la palabra adopción tiene otro significado. El hombre, conforme han pasado las eras, el hombre ha modificado los conceptos, por ende, las definiciones y por ende, lo legal. Cuando usted lee la Biblia con cuidado, perdón que me exprese de esa manera, usted en primer lugar va a identificar que en esta lista están los 13 hijos de Jacob. Pero usted también va a identificar, no le puedo poner cada pasaje bíblico, están en la Biblia, Génesis 41 y 45 en adelante. Pero usted va a identificar que para empezar, Dios le llama a través del profeta Jeremías, Efraín, mi primogénito, a alguien que ni siquiera pertenece a las 12 tribus de Israel. ¿Sí lo ve? Esto no es un misterio ni es un secreto, esto está en la Biblia, hermanos. Esto es Biblia. Esto no es un secreto. Ahí está, cuando usted y yo leemos con cautela y estudiamos correctamente, usted va a identificar que en primer lugar no está el nombre de Efraín. Entonces, ¿cómo es que Dios le llama, soy a Israel por padre y Efraín mi primogénito? El primer hijo de Jacob fue Rubén y el segundo hijo fue Simeón. Esos son los primeros 2 nombres de los hijos mayores de Jacob. Cuando usted habla con las personas, le dicen a usted, ahí hay una contradicción bíblica, porque dice Dios que ama a Israel y que Israel tiene un primogénito y se llama Efraín. Textualmente así se lee, hermanos. Esto no es un error bíblico, esto tiene una explicación bíblica que es muy diferente. ¿Por qué? Porque Rubén y Simeón, que quiero que se concentren en esos 2 nombres, que fueron los hijos mayores, la historia dice en la Biblia, en el libro de Génesis, que ambos cometieron actos deshonrosos. Y que cuando estaba a punto de morir Jacob, y se presentó José, el soñador, y llevó a sus 2 hijos, dice la Biblia que a uno le puso su mano en la mano izquierda y el otro le puso su mano en la mano derecha. Lo que se le conoce en la Biblia como la bendición. Esa frase es muy sencilla para nosotros, de hecho es una burla, es un juego para muchos. Pero en la cultura de la Biblia, el hacer eso, el poner la mano derecha sobre alguien, los diestros era simbolismo de fuerza, de habilidad, de carácter, de lealtad. Y cuando estaba muriendo Jacob, dice que sobre el otro hijo, que ahorita los vamos a identificar, sobre un hijo lo puso en la mano izquierda y sobre el otro lo puso en la mano derecha. Ellos 2 en la Biblia
tanto como Rubén con Simeón, como Simeón, legalmente a través de la palabra nosotros encontramos que los actos deshonrosos que estos dos individuos mayores cometieron les costó la bendición. Y por eso Dios le dice a Efraín, le dice mi primogénito, porque Jacob cuando le impuso la mano sobre su hijo, reconoció que básicamente, dirían algunos teólogos, les reemplazó el lugar. Ahora, voy a hacer una aclaración. Dios no los desaparece de la bendición, porque cuando usted lee los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7, usted los encuentra. ¿Por qué los encuentra? Porque pertenecen al nacimiento, pero no bajo la bendición que comenzó sobre la vida de Efraín y sobre su hermano Manasés. Entonces, en primer lugar, aquí se corrige, hablando abajo del estudio, que en realidad tuvo 13 hijos. Dina, ahorita vamos a ver ese nombre. Y surge la pregunta, ¿quién es entonces Efraín? Dice Jacob, adoptó a los hijos de José el soñador como hijos suyos. Miren, nosotros a veces jugamos con la frase, este es mi hijo, yo lo adopté. En realidad no es cierto. Lo adoptamos hasta cuando ya legalmente son nuestros. ¿Amén, hermanos? Mientras tanto, todo es un decir. Y puede haber inclusive hasta cierto grado de apreciación, pero la realidad es que inclusive legalmente no son nuestros. En el Antiguo Testamento, cuando alguien imponía la mano derecha en su lecho de muerte sobre de alguien, tenía una cultura y un significado, y Dios respetaba y avalaba ese significado. Por eso dice aquí que Efraín y Manasés, que son los hijos de José el soñador, ahí viene el pasaje bíblico, dice, al adoptarlos les da el más alto nivel como si fueran el primero y el segundo. Ahora, ¿qué fue lo que causó la indignidad, la indignación de Jacob al entregar la bendición a los hijos de José en vez de a sus dos primeros hijos, Rubén y Simeón? Leemos. Por esta razón Jehová le llama a Efraín su primogénito, porque Jacob le impuso su mano derecha en señal del primogénito. Ahora, no más porque le impuso la mano sobre la mano derecha, no. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, la tribu de Efraín, porque posteriormente llevan ese nombre, usted se da cuenta que esa tribu automáticamente, más adelante Jehová históricamente llama a Israel, a todas las 10 tribus que pertenecieron al norte, las llama la tribu de Efraín. ¿Por qué? Porque la palabra Efraín significa fructífero, significa fuerte, significa fértil. Y usted cuando ve esta tribu, la de Manasés y la de Efraín, en lo que viene siendo en el desierto, eran muy poquitos cuando entraron. Recuerde que se hizo una lectura de cuántos entraron. Pero cuando salen, que abandonan Egipto y entran al conteo, a la tierra prometida, usted se va a dar cuenta que la tribu de Efraín y la de Manasés aumentaron en número. Era importante, sí, porque la repartición de las tierras, en base a ello estaba el orden, el primero, el segundo, etcétera, etcétera. Y en el Antiguo Testamento, cuando usted ve la palabra Efraín, no es necesariamente refiriéndose a los descendientes de José el soñador. Se refiere bajo el contexto que también se puede referir a las 10 tribus de Israel, al resto. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos personajes que viene siendo Rubén y Simeón para que el Padre no les diera esa bendición que posteriormente Jehová se las da? El lugar que tenían Rubén y Simeón, quienes algunos piensan que fueron reemplazados por su pecado a no actuar. Mire, el primer lugar, Génesis 34:25, es la historia, en donde por ahí, la voy a contar bien rápido así. Andaban ahí los muchachos, andaba Dina. Un extranjero se le acercó a Dina. Oh, tú estás bien guapa, contigo me como el mundo. Pues ya ve cómo son las mujeres, les gusta que les hablen bonito. Se la echó al sartén, o sea, la convenció. Se la llevó a X lugar. Abusó de ella, no fue consensual. Y la cultura y la tradición en la Biblia se identifica que Dios le dijo al pueblo de Israel que solo se podían casar con ¿quiénes? Con ellos mismos, en otras palabras, sus mismos linajes, ellos mismos, el pueblo de Dios. Este hombre que abusó de Dina era extranjero. Así que los hermanos, algunos hermanos,
de Dina dijeron, este incircunciso violó a nuestra hermana, tiene que morir. Así que fueron con el cuate. Dijeron, mira, ¿sabes qué? Estuvo muy mal lo que hiciste. Pero a manera de venganza, así lo enseña la Biblia. Estos hombres le dijeron, mira, ¿quieres a nuestra hermana? No, que sí la quiero. ¿De verdad la quieres? Sí, sí la quiero. Entonces, para poderte aceptar en nuestra tribu, te tienes que circuncidar tú, tu familia y todos. Era tan grande el amor, y al parecer este jovencito tenía mucha influencia, era tan grande el amor que dice la Biblia que dijeron todos, está bien, para poder hacer familiaridad, nos circuncidamos todos. La Biblia dice que al tercer día no aguantaban el dolor. Porque usted debe de saber que la circuncisión en el Antiguo Testamento no era como ahora. Era así de que, y aguántate. Gracias, aguántate. Así que dice la Biblia que al tercer día todo el pueblo, ahora no se confunda, la gente puede pensar que eran miles, no. Recuerde que el hombre estaba apenas poblándose, entonces probablemente era un pequeño grupo. Dice que cuando estos hombres, los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, se enteraron que estaban en el peor momento del dolor de la circuncisión, fueron y mataron a todos. Cuando llega a oídos de Jacob lo que hicieron sus hijos, que fue Leví y otro más, dice que les dijo, ¿por qué me han deshonrado? ¿Qué van a pensar las demás naciones? ¿Por qué? Porque Jacob era un hombre íntegro, ya no era un usurpador. A raíz de esto fue deshonra para el padre, porque en el Antiguo Testamento lo que los hijos hacían, ¿sobre quién caía la responsabilidad? Sobre los padres. Muchachos, cuando ustedes son buenos estudiantes, ustedes son responsables, ustedes obedecen, la gente se expresa bien de ustedes, en realidad se está expresando bien de sus padres. Pero cuando ustedes no se expresan bien, no se manifiestan bien, no se comportan bien, voy a hablar con toda la sinceridad, no a ustedes, estoy detrás de cámaras, como buenos para nada, como mediocres, como distractores, como inmaduros, con todo lo que representa la rebeldía. ¿Saben a quiénes están representando? A sus papás. No es cierto, pastor. Bueno, la cultura ha cambiado, los padres ya no son líderes, las mamás difícilmente actúan con sabiduría, pero ese es el modelo de Dios. Por eso es que Jacob le dijo a sus hijos, me han deshonrado, porque el que sentía verdaderamente la culpa de toda la tragedia era Jacob. Y el segundo evento está registrado en Génesis 35. Este también fue doloroso. Rubén, que es el primogénito, el hijo mayor de Jacob, pues vio a la concubina de Jacob y se acostó con ella. Se le hizo fácil, se le hizo difícil, no sé. Deshonró al padre. Y por eso cuando usted ve que estaba en su lecho de muerte Jacob y se acerca a José, que era el penúltimo de la lista de los hijos de Jacob, y básicamente van a despedir a su padre, los muchachos van a despedir a su abuelo, los toma y los bendice a ellos. Esto es algo impresionante, hermanos, porque cuando bendice a Efraín, Jacob, básicamente el comportamiento de Efraín en toda la Biblia, históricamente en el Antiguo Testamento, se ve como un hombre que mostraba una humanidad, pero a la misma vez que tenía una buena cercanía cuando se arrepentía con Dios. Por eso Dios lo llama mi primogénito. Que si esta explicación no se da, cualquiera persona diría que hay un error en la Biblia, porque el primer hijo que tuvo Israel fue Rubén. Efraín fue su nieto. Lo adoptó legalmente. En el Antiguo Testamento, imponer manos, decir la palabra como padre, los adoptó, automáticamente les cedían todos los derechos como si ellos fueran sus hijos. Entonces, esa es la explicación por qué a Efraín. Y luego dice la Biblia, ¿por qué Dios lo llama su primogénito entonces? Porque este título lo recibió al ser adoptado por Jacob. Antes de morir los bendijo poniendo una mano sobre cada uno de ellos y Efraín estaba en la derecha, señal de bendición. Históricamente la tribu se menciona como la tribu del norte. Ese nombre Dios les da. O Israel. Eran hombres, guerreros, valientes y luchadores. Algunos de los personajes principales, de hecho, del Antiguo Testamento, uno de ellos era Josué. Josué era de la tribu de Efraín. Era Efrata o Efranita, como algunos le llaman.
que viene siendo el sucesor de Moisés. Otro de ellos que pertenecía a la tribu de Efraín es precisamente Samuel, el que usted ve en la Biblia, que fue el sacerdote, juez y profeta que estuvo en el Antiguo Testamento entre el pueblo de Dios. Por eso es que este nombre aparece en ese pasaje bíblico de Jeremías. No voy a explicar el de los salmos porque es un poco más profundo que este. Ahora, dice entonces, el apóstol Pablo a los colosenses les dijo que Jesucristo es Dios. Sí, dijo que Él es el principio, el primogénito. Ahora entendemos que no se refiere necesariamente a un ser creado. Entendemos quien lleva una herencia. Ahora, ¿por qué es tan importante verlo quien lleva una herencia? Porque gracias a la obediencia de Cristo, Él fue el primero que resucitó en un cuerpo espiritual. Algunos lo llaman inmortal, aparece bajo ese contexto, es erróneo. Sin embargo, dice aquí, el que habita en toda plenitud, también lo llamó así en la carta a los Colosenses. El Padre reconoce la plenitud de su Hijo. ¿A qué se refiere su plenitud? Sus poderes y su naturaleza. Ahí vienen los otros pasajes bíblicos. El apóstol Pablo escribió esta carta para combatir la peligrosa enseñanza que estaba suplantando la mezcla de doctrinas sobre la posición central y la supremacía de Cristo en la creación, la revelación de la redención de la iglesia. Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Cuáles son las diferentes versiones? Porque es que cuando se escucha la palabra primogénito, lo enlazamos con un ser creado, con alguien que engendró, que salió después. Hay más de 25 versiones, hermanos, de las Biblias, de las editoriales bíblicas. Y solo voy a tomar 2 o 3 de ellas, porque todas pueden aportar, pero solo voy a tomar algunas. Cristo mismo es el creador, así dice la Nueva Versión Viviente. Cristo mismo es el creador. Ahora, qué fácil es escribir y decir, Cristo mismo es el creador. Ahorita vamos a ver el interlineal griego, inglés, español. Dice, de cuando existen los cielos y en la tierra, de lo invisible y lo invisible y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio, todo fue creado por medio de ¿quién? ¿De quién se refiere por medio de él? Cuando usted lee Génesis 1:1, dice que en el principio creó ¿qué? Dios los cielos y la tierra. En realidad, en el hebreo, cuando dice en el principio creó Dios, aparece la palabra Elohim. La palabra Elohim no es una palabra singular, es una palabra plural, en donde reconoce que había más de 2 personas, plural, más de 2 personas que se encontraban en el momento de la creación. Por eso es que el apóstol Pablo dice que en el principio estaba ya Cristo ahí en medio, haciendo ¿qué? Participando en la creación. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque Cristo no fue creado y después Él fue parte de la creación. Él junto con el Padre y el Espíritu Santo en realidad fueron quienes crearon todo lo que se le conoce como el universo. Otra versión, la versión Dios habla hoy, dice, en Él. ¿Y cómo lo reconoce Dios? ¿A quién se refiere la palabra Dios? Señor. Se refiere a Cristo, no se refiere a Jehová. Por eso dice, en Él. Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, cuando usted ve la frase aquí a mero abajo, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando uno lee la parte final de los tiempos, ¿sabe quién se queda con toda la supremacía, con todo el dominio en la tierra? ¿Sabe quién se crea? ¿Quién se queda con todo? Cristo. No Jehová, Cristo. Que más adelante vamos a ver más sobre de ello. ¿Cómo dice la traducción Nuevo Mundo? Dice, porque por medio de Él, todo, ¿qué dice? Lo demás. Esas son las palabritas que ellos cambian, hermanos. Fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades. Todo lo demás ha sido creado, ¿cómo dice? Cuando usted lee el contexto de la Biblia de ellos, traducción Nuevo Mundo, usted sabe y entiende que se refiere a Jehová. Esta palabrita lo cambia todo. Es lo que básicamente le enseñan. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia, no, Cristo es Dios. ¿Qué dice la Biblia interlineal? ¿Qué es la Biblia interlineal? El original, el griego. Dice aquí, porque en Él, ¿qué dice? Fue creada todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Y luego dice en la parte de abajo,
¿A través de quién? De Él. Y hacia adentro de Él ha sido creada. En otras palabras, nos habla de un Dios que fue creador, no un ser creado. Posteriormente viene a un consejo que le dio Pablo a la iglesia, a Tito, un consejo personal acerca de la gloriosa venida de Cristo. Recordemos que el apóstol Pablo tocó muchos temas. Dice, entregando un consejo sobre la importancia de la vida cristiana en su testimonio, que por medio de la doctrina, que es la gracia de Cristo, nuestro Salvador, anima a Timoteo a mantenerse en la sana doctrina hasta la futura llegada de Cristo. Vamos a leer este pasaje bíblico. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿cómo dice? De nuestro gran Dios y Salvador. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es que básicamente está mencionando que Jesucristo es ¿quién? Dios. Así se lee textualmente. Y no solo Dios, sino dice que es Salvador. Cuando usted lee la doctrina de los testigos de Jehová, ellos dicen que ¿quién se va a aparecer en las nubes? El arcángel Miguel. El arcángel Miguel no tiene nada que ver con la expresión un Dios y un Salvador. Ese es el primero que lo vamos a responder a continuación. ¿Cómo dice otras versiones? La Nueva Versión Internacional dice así: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se refiere a la misma persona. La Reina Valera actualizada dice así: esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Y luego dice la Nueva Traducción Viviente: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo lo mencionan ellos? Mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación, ¿cómo dice? Del gran Dios. Si usted ve esa palabra, del gran Dios, y luego le usan la palabra, y de nuestro Salvador, automáticamente, textualmente, se separa. Ya no es la misma persona. Y luego dice aquí, Jesucristo. La palabra ahí la separan como si fueran dos personas. ¿Qué dice la Biblia interlineal? Que se supone que es la Biblia que las editoriales, los pensamientos religiosos deben de considerar, porque de ahí viene la fuente. Dice así: esperando bien dispuestos hacia la dichosa esperanza y manifestación, ¿cómo dice ahí? Del esplendor. ¿Quién es el esplendor? ¿Qué significa esplendor? Algo que se ve. No se refiere a Jehová. ¿Y sabe por qué le digo que no se refiere a Jehová? Porque básicamente toda la doctrina del arrebatamiento, ¿quién es el que va a venir en las aires? Jesús. Cuando dice el apóstol Pablo, o en el griego interlineal, el esplendor, se refiere a Jesús. Dice, y de él, grande Dios, lo pone el nivel de Dios, y del libertador. ¿Quién fue nuestro libertador? El ungido Jesucristo. Estos son los pasajes bíblicos que ellos precisamente utilizan, hermanos, para hablar con las personas. Tercero, el apóstol Pablo a los filipenses. Jesús no se aferró. Este es un tema muy profundo, pero yo nomás voy a tomar esa pequeña frase. Tomando el tema de la humildad y la obediencia entre los creyentes, nadie es mayor que los demás. Toma a Jesucristo como un ejemplo a imitar, que a pesar de ser Dios, no se aferró a su autoridad, sino que obedeció así a su Padre. Dice el texto bíblico, la Nueva Versión Internacional, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Parece como un juego de palabras, ¿verdad, hermano? En realidad lo que dice el apóstol Pablo es que la naturaleza de Dios, ¿a qué se refiere? Siendo por naturaleza Dios. ¿En dónde estaba Jesucristo? En su trono. Y dice que no se aferró a él mismo, a su naturaleza. A Cristo en el Evangelio de Marcos y los demás evangelios se le considera como un ¿qué? Un siervo. Y él, de hecho, fíjese que aquí hay algo interesante. ¿Sabía usted que en los evangelios, inclusive las cartas paulinas, las conversaciones de Jesús y las palabras inspiradas por el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿sabía usted, hermano, que se refiere a Dios, que Dios tiene, que Jesucristo tiene un Dios? ¿No lo había visto así? Ahí está en la Biblia. Y hay muchos pasajes bíblicos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Dice, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
¿Y qué dicen las diferentes versiones? El cual siendo en forma de Dios. ¿Qué forma tomó Jesucristo? La forma de Dios. No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Otra versión dice, aunque existía con él mismo ser de Dios, lo que se le conoce en su misma generación, en su misma clasificación. Dice, no se aferró a su igualdad con él. Eso dice la versión Dios hablado, que es una mejor expresión. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y la traducción lengua actual dice así, aunque Cristo siempre fue, ¿qué dice? Igual a Dios. Esta es otra excelente traducción. No insistió a esa igualdad. ¿A qué se refiere a la igualdad? A quedarse en el cielo. Dice, no se aferró a quedarse en el trono. Ahora, ¿cómo se sabe que Cristo tiene un trono en el cielo? De hecho, Daniel y otros hombres más que tuvieron visiones sobre el cielo, lo identifican sentado a la diestra del Padre. Jehová es prácticamente el anciano de días, recibe ese título que tiene una enseñanza también, y Jesucristo es el Hijo del Hombre. Así también se le reconoce, y Daniel vio precisamente eso. Entonces, ¿cómo dicen ellos? ¿A quién, aunque qué dice? Existía. En otras palabras, fue. Ni se le pasó por la mente tratar de ser igual a Dios. Esa explicación hace mención que Jesucristo básicamente es ¿qué? Es un ser creado. Cuando se lee esto, ni le pasó por la mente tratar de ser igual a Dios, se me viene a la mente cuando Cristo le dijo a los fariseos, yo y el Padre somos uno. Y agarraron piedras y lo quisieron apedrear. Él nunca negó ser Dios. No. ¿Cómo dice la Biblia interlineal? Quien en forma de Dios, ¿qué dice? Existiendo. Hace referencia al género, al tiempo, existiendo. No dice existiendo en el contexto pasado, dice, no a un arrebatar violento, dio consideración a el ser iguales a Dios. Esta es otra explicación cuando usted lee en la Biblia arrebatar violento, es otra expresión muy diferente. Miren, con esto cierro. Dice la Biblia que Satanás fue arrojado a la tierra por desobediencia. ¿Qué quiso hacer Satanás? Quiso usurpar el trono de Dios. Quiso ponerse a la par. Dijo, aquí a un lado de ti voy a poner mi changarro. Perdón, me amexicané. Aquí a un ladito de ti. Y debido a ello, Dios le quitó todo. Lo expulsó del cielo. Le dio una nueva naturaleza en el sentido de su rebeldía. Lo hizo Satán. Cuando usted lee la Biblia, Cristo, en realidad, cuando dice aquí, no a un arrebatar violento, es porque Satanás de manera violenta sí quiso lo que era el Padre, lo que tenía el Padre. Cristo en ningún momento de manera violenta recibió ni va a recibir lo que el Padre le ofrece. Se lo da voluntariamente el Padre. Mire, hermano, en serio, hermano, esto es tan bonito y tan profundo porque cuando se ve a Cristo como el Salvador del mundo, la gente piensa que es por el hecho de venir a morir solamente por los pecados de la humanidad. No, hay mucho. Y es porque el Padre le cede los dominios, el poder, la autoridad, los tronos, se los da a Él. Y eso se aprende en la teología de la supremacía de Cristo. Aquí me voy a quedar, hermanos, porque hay otros más que se tienen que mencionar, pero el tiempo se me ha ido. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vuelvo a repetir, lea en casa los pasajes bíblicos.